Vamos a estar compartiendo esta mañana la palabra de Dios en Mateo capítulo 9, versículos 32 al 34. Mientras está buscando la palabra, alabe y glorifique el nombre del Señor. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado y echaron fuera el demonio, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos, Dios mío, que tú nos bendigas de una manera enorme, de una manera muy grande, a través de tu palabra. Que seas tú tocando las fibras más íntimas de nuestro corazón y que tú nos ayudes, Señor, a enderezar lo torcido, a corregir todo lo que está mal en nuestras vidas, gracias a tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es lámpara para nuestros pies y lumbrera para nuestro camino. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos, dando gloria a Dios. Aleluya. Bien, como todos ustedes saben, todos estos domingos hemos estado trayendo una serie de enseñanzas o predicaciones acerca de lo que son las sanidades de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que Cristo sana? Amén. Recordamos que la Biblia dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Amén. O sea que Cristo no ha cambiado, que ese mismo Cristo que hizo milagros en un pasado lo sigue haciendo hoy. Amén. Así que damos alabanza por Él. Entonces aquí nos encontramos con otra sanidad de nuestro Señor Jesucristo, y en esta ocasión nos dice la palabra de Dios: mientras salían ellos. Amén. Aquí nuestro Señor Jesucristo se encuentra todavía en la ciudad de Capernaum, y es en esta ciudad donde se da el milagro de la sanidad de este mudo. Amén. Dice aquí la palabra de Dios: mientras salían ellos, le trajeron un mudo endemoniado. Y nos dice la palabra de Dios que Jesucristo sana a un mudo. ¿Y quién es un mudo? Un mudo es una persona que está privada de su habla. Amén. Y esto de que estuviera privado del habla puede ser por algunas causas. Una de esas causas podría ser de que este hombre, además de ser un mudo, fuera sordo. Ustedes saben que una persona que es sorda, que está privada de su escucha, no puede oír nada, no podrá aprender a hablar, porque todos nosotros aprendemos a hablar es oyendo, es escuchando. Así que la mayoría de las personas que son mudas están privadas de su oído, de su escucha. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces es posible que este hombre del pasaje, además de ser mudo, es posible que también fuera sordo. Ahora, otra causa que podría estar haciendo que este hombre no pudiera hablar sería que su lengua estuviese pegada al paladar. Amén. Porque más adelante vamos a ver que hay una ligadura también en la lengua de este hombre. Entonces también es posible que él fuera mudo, que no pudiera hablar,
que no pudiera pronunciar palabras porque su lengua estuviera pegada al paladar. Usted conoce tal vez personas que tienen la lengua pegada al paladar y eso se convierte en un problema serio, un problema grande. La persona no puede hablar. En el libro de Marcos, capítulo 7, versículo del 31 al 37, también encontramos una sanidad de nuestro Señor Jesucristo, donde en esta sanidad sana a un sordo y a un mudo. Quiero leérselo. Dice así la palabra de Dios: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó la lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Éfata, es decir, se ha abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más le mandaba, tanto más y más lo divulgaba. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. ¿Eh? Este pasaje que les estoy leyendo no es el mismo mudo del que leímos en Mateo 32-34, pero quise también traerlo porque quiero que observemos algunas cosas acerca de este tipo de personas. Alabado sea el Señor. Estas personas que están privadas del habla y de la escucha son personas que entienden al igual que nosotros. Hoy hay un lenguaje de señas que utilizan los sordos, los mudos, para poder comunicarse. Amén. Alabado sea el Señor. Y no podemos tenerlos excluidos, porque en este tiempo a estas personas se les tiene prácticamente como excluidas de la sociedad, pero tenemos que incluirlos. Amén. Por eso, alabado sea el Señor, en la iglesia tenemos que también implementar un grupo de personas que puedan hablar el idioma de los sordos, de los mudos, para traerlos también a este lugar y que ellos también puedan escuchar la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Que también ellos puedan escuchar la palabra del Señor. Entonces, en este pasaje vemos algo interesante, y es que dice la Biblia en el versículo 32: le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. ¿Ven? Y tomándole aparte de la gente, dice, metió los dedos en las orejas. Dice, y escupiendo tocó su lengua. Entonces aquí nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo hace algo diferente de pronto de la manera como lo había hecho en otras ocasiones. Nos dice que la Biblia que toma sus dedos y los introduce en las orejas, en los oídos del sordo. Amén, los introduce. O sea que hay un problema en los oídos que no le permite a este hombre escuchar. Ustedes saben que hay personas que sufren algunas enfermedades en sus oídos y con el tiempo se logran atrofiar, ¿verdad?, el aparato que le permite escuchar. Conozco un amigo que no oye de un oído, y él dice que cuando era pequeño él se introdujo cartón en los oídos, pero los papás no se dieron cuenta que él había cometido este acto de introducirse el cartón en los oídos, y luego no se lo pudo sacar. El tiempo transcurrió y pasó, después comenzó a sufrir dolores de oído, y cuando lo llevaron al médico, que lo examinaron, encontraron que el cartón ya estaba podrido, descompuesto, pero lamentablemente no pudieron recuperarle el oído. Había sufrido un daño y quedó sin oír por ese oído. Entonces, a veces también las personas pueden
sufrir daño en los oídos, se meten insectos, se meten cucarachas a veces en los oídos y la persona tiene que ir al médico a revisarse para que le puedan sacar eso. Hay personas que sienten que le camina algo, que yo siento que me camina algo en el oído, tiene que ir inmediatamente al médico para ver qué pueden hacer, ¿sí? Porque puede perder la escucha. Entonces aquí nos encontramos con este hombre que es sordo. Tal vez pudo nacer así, porque si la persona no aprendió a hablar, la persona seguramente nació siendo sorda, porque si perdió el oído posteriormente, es posible que sí aprendiera a hablar y a comunicarse con las demás personas. Pero aquí esto me da a entender que esta persona nació sorda y nació, ¿verdad?, que no podía oír y por consecuencia no podía hablar. Alabado sea el Señor. Entonces nuestro Señor Jesucristo introduce los dedos en los oídos de este hombre y dice la palabra de Dios que cuando nuestro Señor lo introduce, dice la palabra de Dios que se le abren los oídos. O sea que Jesucristo hace un milagro en este hombre de manera que este hombre puede escuchar. O sea, Jesucristo sanó los oídos de este hombre de manera que podía oír. Pero más adelante también nos dice la palabra de Dios que pone su dedo en su lengua. Ustedes saben que las personas que tienen la lengua pegada tienen como una especie de ligadura debajo de la lengua, y esta ligadura no les permite pronunciar las palabras, no le permite decir las vocales, porque para nosotros poder hablar y poder producir sonidos necesitamos que nuestra lengua esté bien, pero si está pegada debajo de la lengua, está con esa ligadura, no podemos hablar. Entonces dice la Biblia que Jesucristo puso su dedo en la lengua, me imagino que en esa ligadura, y dice aquí, y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. O sea que después que se desató esa ligadura y como ya podía oír, una vez tuve visto un testimonio de nuestro hermano Benigín, y él orando por una persona que era sorda y muda. Después de haber orado por él, que él pasó a la tarima, que estaba en la plataforma, obviamente la persona no sabía hablar porque nunca había escuchado. Entonces comenzaron a decirle palabras para que las repitiera, y las oía bien, de tal manera que las podía repetir perfectamente. Y la mamá de la niña estaba tan contenta y lloraba de emoción al darse este milagro tan poderoso en la vida de esta niña. Entonces también me imagino que este sordo y mudo le repetían cosas y le decían cosas, y él las podía repetir también. O sea, que este hombre quedó completamente sano. Se destaparon sus oídos y también se desató la ligadura que tenía en su lengua, de manera que podía oír y podía hablar. Dale un aplauso bien fuerte al Señor. Ahora miremos por un momento el panorama de esta persona. La vida de esta persona era diferente. La vida de un sordo y de un mudo es diferente, y él tiene que acostumbrarse a vivir de ese modo. Claro, él es sordo y es mudo, pero no es ciego. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? O sea, que él tiene que ejercitar muy bien el sentido de la vista, estar con sus ojos bien abiertos, porque si él no escucha, puede en cualquier momento tener un accidente. Usted sabe que a nosotros el oído nos sirve mucho también para evitar accidentes. A veces nosotros no miramos, pero sí escuchamos cuando viene una moto, cuando viene un carro, cuando viene algo y uno se detiene. De pronto no ha visto, pero sí ha escuchado y uno se detiene. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces también era muy importante que este ciego
que este sordo y mudo, que aunque no podía ver, tenía su vista muy desarrollada y estar muy pendiente. Ahora, también el oído sirve para mantener el equilibrio. Una persona que es sorda, le es difícil mantener el equilibrio, de manera que a veces cuando están revisándole a los niños el oído, los ponen en una línea recta para que camine. Si el jovencito no logra mantener el equilibrio en la línea, entonces comienzan a hacerle exámenes del oído para ver si tiene su escucha en un buen estado. Alabado sea el Señor. Entonces aquí vemos que también el no escuchar, no oír presenta problemas con el equilibrio. Entonces nuestro Señor Jesucristo sana a este hombre de tal manera que oye, de tal manera que puede hablar y queda completamente sano. Ahora, en el mudo de Mateo capítulo 9, versículo 32, nos dice que además de que este hombre estuviera mudo, dice la palabra de Dios que estaba endemoniado. Esto nos da a entender que tal vez el hecho de que este hombre no hablara y estuviera mudo estaba relacionado con cosas demoníacas. Estaba relacionado con espíritus malignos que no le permitían a este hombre poder hablar. Bendito sea el nombre del Señor. Pero dice la palabra de Dios en el versículo 33, y echando fuera el demonio, el mudo habló. Alabado sea el Señor. Entonces, esto nos da a entender que hay algunas enfermedades que son producto de demonios. O sea, hay algunas enfermedades que son producidas o provocadas por demonios. Por eso cuando uno también va a orar por un enfermo, es posible que la enfermedad esté siendo producida por un espíritu maligno, por un demonio. Y hay brujos que también ponen espíritus de enfermedad en la persona. Y a veces la persona va al médico, el médico le hace examen, le hace un chequeo general, pero no logra encontrar nada en la persona, y a la persona le dan de alta, a la persona lo devuelven, pero la persona sigue diciendo: estoy enferma, me siento mal, no me siento bien, y vuelve nuevamente al médico. El médico lo revisa y no le encuentran nada. ¿Por qué no le encuentran nada? Porque no son enfermedades físicas, son enfermedades producidas por demonios, son enfermedades causadas por demonios. Y aquí encontramos que esta enfermedad, que este hombre que estaba mudo, lo estaba porque un demonio lo tenía en este estado, lo tenía en esta condición. Pero dice aquí la palabra de Dios: y echando fuera el demonio, el mudo habló. Por eso hay muchas personas que obtienen la sanidad cuando son libres. Hay personas que inmediatamente el dolor desaparece, se va la fiebre, comienzan a desaparecer todos esos síntomas. ¿Por qué? Porque la persona recibe liberación. El espíritu maligno que estaba allí ejerciendo ese trabajo sale, y la persona es completamente libre por el poder de Jesucristo. Amén. Por otro lado, en el pasaje de Marcos capítulo 7, de donde Jesús sana al sordomudo, aquí en este caso nos damos cuenta que la enfermedad de este sordomudo era diferente. Aquí vemos en este pasaje que el hombre en su lengua tenía una ligadura, tenía la lengua pegada, y además de eso sus oídos estaban atrofiados, pero nuestro Señor Jesucristo lo sana. Entonces, a veces en las personas se necesita que ocurra dos cosas: número uno, la liberación, y número dos, el milagro de la sanidad. Porque yo he tenido la oportunidad de orar por personas, y aunque la persona es libre, porque es evidente que el espíritu maligno sale del cuerpo, la persona sigue con la enfermedad. Porque ¿qué hacen algunos espíritus? Cuando los espíritus entran en el cuerpo y tienen años de estar en ese cuerpo, causan un daño físico en el cuerpo de la persona.
hacen que ciertos órganos o ciertas partes del cuerpo sufran y se atrofien. Entonces por eso es que la persona, aunque el espíritu maligno sale, deja un daño en el cuerpo de la persona. Entonces, ¿qué necesita la persona? Además de necesitar liberación, necesita la intervención divina, necesita un milagro de sanidad. Dale un aplauso al Señor por eso. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Entonces, esto es importante saberlo. No solamente ministrar liberación, sino también ministrar sanidad. Que sea el Señor libertando, pero que también sea el Señor sanando ese pueblo. Alabado sea el Señor. Entonces, también es posible que los espíritus hayan causado ese daño. Los espíritus tienen poder para causar daños congénitos también. O sea, cuando todavía el bebé está en gestación, todavía está en la barriga, hay espíritus que pueden producir daños en el bebé. Por eso es importante que uno siempre esté orando. Las mamás, cuando están en estado de embarazo y saben que quedaron embarazadas, tienen que orar mucho por el bebé, para que Dios lo guarde, para que Dios lo proteja. Amén. Las que todavía no son mamás, que lo van a hacer, siempre orar por el embarazo. Nosotros siempre aquí tenemos la costumbre de orar por todas las mujeres que están en gestación, que están en embarazo. Siempre la estamos cubriendo en oración, porque sabemos que el enemigo no descansa, porque sabemos que el enemigo siempre anda suelto tratando de causar daños y perjuicios en las personas. Entonces hay espíritus que pueden causar daño, por eso hay que cubrir siempre en oración. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No es raro de que los espíritus estén metidos en todas partes. Hay gente que dice, oye, pero para ella todo es demonio, todo es demonio. O sea, uno no ve el mundo espiritual, pero uno siempre anda reprendiendo y cubriéndose con la sangre de Jesucristo, porque uno no sabe si de pronto esa enfermedad no es una enfermedad que se causaron por cosas naturales, por descuido de mi alimentación. Uno no sabe si esa enfermedad son productos de demonios o es hechicería o alguna brujería que te mandaron y por eso tú te sientes así. Entonces uno siempre pasa cubriéndose con la sangre de Cristo, orando y reprendiendo, echando fuera demonios. Y no es que uno crea que todo es de demonio, pero si nosotros tuviéramos la facultad de ver el mundo espiritual, cierto, fuera otra cosa, pero como no lo podemos ver, entonces uno tiene que estar siempre en una actitud de batalla, en una actitud de guerra, reprendiendo siempre en el nombre de Jesús. Entonces este mudo, apenas el demonio fue echado fuera, dice que el mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosas semejantes en Israel. O sea que Jesucristo estaba haciendo unas cosas tan maravillosas, tan sorprendentes que nunca antes habían visto. Y en el pasaje de Marcos, capítulo 7, versículo 37, dice, bien lo ha hecho todo. Bien lo ha hecho todo, dice, hace a los sordos oír y hace a los mudos hablar. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bien lo ha hecho todo. O sea, nuestro Señor Jesucristo, por donde quiera que iba pasando, iba dejando sanidades, iba haciendo sus milagros, iba haciendo sus liberaciones, de manera que la gente decía, bien lo ha hecho todo. Amén. Qué bueno que también la gente hable y diga de nosotros, bien lo ha hecho todo, ¿sí? Bien lo ha hecho todo. Cuando vivió con nosotros se portó bien. Cuando estuvo en tal parte fue de gran bendición, tuvo un buen testimonio, que la gente también puede decir eso de nosotros, bien lo ha hecho todo. Él es trabajador, ella es muy prudente, que la gente puede decir, bien lo ha hecho todo. De Jesús decían, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Pero aquí también hay una palabra que podemos darle un sentido espiritual. Si físicamente Jesucristo sanó a estos sordos, a estos mudos que estaban privados de la escucha y del habla, también en este tiempo, aunque la gente habla y aunque la gente oye,
muchas veces también espiritualmente están sordos y están mudos. Por ejemplo, vamos a hablar de la primera condición, de estar sordo. Hay muchas personas que aunque tienen oídos, no oyen. Nuestro Señor Jesucristo le decía a los fariseos: ustedes, aunque tienen oídos, no oyen. Aunque tienen oídos, no oyen, le decía nuestro Señor a su pueblo, a los fariseos, a los israelitas. Ustedes tienen oídos, pero no oyen. O sea, les estaba hablando de un sentido espiritual. Y muchos de nosotros aquí, aleluya, todos tenemos nuestros oídos, pero ¿cuántos de nosotros escuchamos? Entonces, a veces estamos sordos espiritualmente, que aunque Dios nos está hablando a través de su palabra, somos sordos al punto de no poner en práctica lo que Dios nos está hablando, el consejo de parte de Dios. Entonces es importante, aleluya, oír lo que Dios nos habla. Y Dios nos habla. Cuando alguien necesita una palabra de Dios, Dios se la habla, ya sea en este lugar por medio del pastor, ya sea escuchando una emisora cristiana, ya sea viendo un programa cristiano. Incluso Dios te puede hablar por medio de sueños, o Dios te puede mandar a alguien para hablarte. ¿Y qué tenemos nosotros que tener? Los oídos abiertos para escuchar la palabra de Dios. Pero a veces Dios está hablando y Dios llega en el momento justo, Dios llega en el momento correcto, en el momento preciso, cuando más lo necesitamos. Y la palabra llega, pero ¿qué hacemos nosotros? No escuchamos esa palabra, no hacemos caso, tapamos nuestros oídos para no oír. Pero Dios habló. Entonces no podemos decir nosotros: Dios no me habló, pero Dios no me avisó, Dios no me ha mostrado nada más. Dios sí te habló, porque Él habla. ¿Cuántos creen que Dios habla? A mí Dios me habla por su palabra, me habla a través de sueños, me habla a través de un hermano, y me habla en el momento justo, cuando más lo necesito. Ahora, todo depende de mí, de la actitud que yo tenga frente a esa palabra que Dios me está hablando, en el obedecerla o en el no obedecerla. Si yo la obedezco, eso quiere decir que mis oídos están atentos a la palabra de Dios, no estoy sufriendo de sordera. Pero si yo no escucho, nunca escucho, yo tengo problemas de sordera espiritual. Ahora, examinemos un poco nuestras vidas. Amén. Porque uno de los problemas más grandes que se presenta en la iglesia es el tema de la obediencia. Su palabra está en la iglesia, su palabra es dada, pero ¿qué está pasando? Que no hay obediencia. Y esa desobediencia está relacionada con el no oír la palabra de Dios, con esa sordera, porque la palabra está siendo dada todos los domingos, todas las veces que hay culto. En su casa yo sé que usted escucha mucho la palabra de Dios, ¿verdad? Usted siempre está poniendo predicadores, predicaciones, y usted está escuchando, ¿verdad? Al WhatsApp siempre están mandando palabras, ¿cierto? Usted que hace parte del WhatsApp de la iglesia, usted sabe que siempre se está mandando palabra de Dios y usted la está oyendo. El asunto es ponerla en práctica, el asunto es oírla para ponerla por obra. Entonces, aquí podemos ver que esa sordera también tiene un ámbito espiritual. ¿Ven? El que yo escuche. Los jóvenes en este tiempo no quieren escuchar. ¿Cuántos padres no le hablan a sus hijos el consejo? Siempre le estamos hablando a nuestros hijos lo que es correcto. Papi, eso no se hace. Ay, mira, no hagas esto. Pero ¿cómo está la juventud de este tiempo? La juventud de este tiempo está sufriendo de sordera, que aunque tienen oído, no quieren oír el consejo. Y hay un dicho que dice que el que no oye consejo no llega a viejo. Y es un consejo que contiene una sabiduría que es verdadera, que es real. ¿Cuántos jóvenes no están en las prisiones? ¿Cuántos jóvenes ya no están en el cementerio? ¿Por qué? Porque un día no escucharon el consejo de papá, no escucharon el consejo de mamá, no escucharon el consejo de los pastores, que le decían que ese no era el camino correcto. Queda embarazada la niña, el novio se sacude,
Y porque en este tiempo las niñas están quedando embarazadas y no se sabe nada del que la embarazó. Entonces ahora la niña en la casa le toca entonces a la mamá estar atendiendo. Pero ¿por qué sucede esto? Porque la juventud de este tiempo no quiere oír. No quiere oír. Por otro lado también los jovencitos que creen que son machos, que son los machos de la película, el estar embarazando a toda jovencita que puedan, ¿no? Eso es un acto de irresponsabilidad. Embarazando a todas las niñas que encuentran. No, eso no está bien. Uno no ve que la vida no es fácil. La vida es complicada. La vida es dura. ¿Cuánto no sufre un niño que no tiene papá? ¿Cuánto no sufre la mamá criando sola a un niño? Hombre, eso es un acto de irresponsabilidad. Pero entonces los jóvenes de este tiempo están sufriendo ¿de qué? De sordera. Oye, no quieren oír, no quieren escuchar el consejo de Dios, el consejo de la palabra, el consejo de sus padres. Por el camino por donde se metieron, por ese camino quieren transitar. Y no está bien, no es correcto. Hay que escuchar, hay que oír. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Para los que ya estamos casados también hay consejo de parte de Dios. Y cuando uno sigue ese consejo de la palabra, cuando uno sigue ese consejo del Señor, nos va a ir bien el matrimonio. Porque Dios diseñó el matrimonio y lo instauró en el huerto de Edén, cuando casó a Adán y a Eva. O sea que el matrimonio sí funciona, porque hay muchas personas que ya han perdido la fe en el matrimonio. Hay personas que dicen, no, yo no me caso porque apenas me caso, me dejo con mi esposo. Hay mujeres que dicen así. Y usted se da cuenta que en este tiempo ya las parejas se salen a vivir, están en unión libre, pero no se casan, porque han perdido la fe, han perdido la confianza ya en el matrimonio. Pero el matrimonio sí funciona, porque Dios lo diseñó para el hombre. Pero ¿por qué no está funcionando en este tiempo? Porque nosotros no nos estamos sometiendo a las directrices de la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios hay consejo para el esposo y para la esposa, para que el matrimonio sea duradero, porque el matrimonio es para toda la vida. Nosotros no creemos en el divorcio. Nosotros creemos que cuando un hombre y una mujer se casan es para toda la vida. Y como nos dicen cuando nos casamos, hasta que la muerte nos separe. O sea que solamente la muerte hará separación de esa pareja. Pero hoy en día la gente se está divorciando, se está separando. ¿Pero por qué? Porque están sordos a la palabra de Dios. El Señor dice en su palabra: esposos, amad a vuestras esposas; esposas, respetad a vuestros esposos. Pero hoy en día muchos hombres no están amando a su esposa, y eso se refleja en la infidelidad. Cuando un hombre le es infiel a su esposa, no la ama. El hombre dice: no, yo sí te amo, mi amor, eso fue un desliz, eso fue algo pasajero, eso fue una carita al aire, pero yo sí te amo, mi amor. No, porque la palabra de Dios dice que el amor no hace daño, el amor no busca lo suyo. ¿Cierto? La palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 3, habla acerca del amor, que el amor no busca lo suyo, el amor no hace daño. Entonces, esa persona que dice: no, amor, yo sí te amo. O sea, la persona que ama es fiel y es leal. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, hay que oír. El hombre que ama a su esposa le es fiel, y la mujer que ama a su esposo lo respeta. Amén. Ahí en muchos hogares se da que las mujeres no respetan a los hombres. Sí, no respetan a los hombres. Pero la palabra de Dios habla que el hombre debe amar a su esposa y que la esposa debe respetar a su esposo.
Y cuando uno se somete a la palabra de Dios, todo va a funcionar. Amén. La Biblia habla que también el hombre es cabeza del hogar, o sea que el hombre es quien dirige en el hogar. Pero hoy en día quienes quieren mandar y dirigir los hogares son las mujeres. Entonces los matrimonios están al revés. Las funciones del hombre y de la mujer están al revés. Están cumpliendo cada uno con la función que no le corresponde, y por eso el matrimonio en este tiempo no está funcionando, porque no nos estamos sometiendo a lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso va relacionado con el no ir, eso está relacionado con esa sordera de que los esposos no queremos escuchar el consejo de Dios, que las esposas no quieren escuchar el consejo de Dios. Entonces, otra cosa que podemos ver en el pasaje también es que no solamente se habla de la sordera en un ámbito espiritual, sino que también se habla del estar mudo, o sea, el estar privado del alma. Y en este tiempo hay un problema dentro de la iglesia, y es que la iglesia de este tiempo está muda. La iglesia de este tiempo no habla la palabra de Dios, no habla lo que se debe hablar. Hoy en día se habla de la novela, hoy en día se habla de fútbol, hoy en día se habla de música, hoy en día se habla de farándula, pero no se habla la palabra de Dios. Amén. Los cristianos están mudos, los cristianos están privados de su habla. ¿Qué está pasando en este tiempo? Pero nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, quiere poner su dedo en la lengua y desatar esa ligadura que te está impidiendo que tú puedas hablar. Porque aquí la palabra de Dios dice: y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Se desató la ligadura de su lengua. Entonces, hay ligaduras en la lengua en esta mañana que se tienen que desatar para poder hablar bien que la palabra de Dios. ¿Qué te impide hablar la palabra? La pena. Hay gente que sufre de pena, hay gente que sufre de vergüenza, hay gente que es insegura, pero uno tiene que echar a un lado la inseguridad, la pena, la vergüenza, y hablar la palabra de Dios, porque si uno no habla, la gente no va a escuchar. Dice: ¿y cómo se convertirán si no hay quien les hable? Dice Pablo en la epístola a los Romanos: ¿y cómo se convertirán si no hay quien les predique? Entonces es necesario que en este tiempo la iglesia sea sanada del estado mudos, del no poder hablar. ¿Cuántos de ustedes están hablando la palabra de Dios? ¿Cuántos de ustedes están hablando la palabra de Dios en el trabajo, en la universidad, a los amigos, en el barrio? Es importante hablar. Dios nos dio boca para hablar. Dios nos dio la boca para hablar. ¿Cuántos tienen boca? ¿Cuántos tienen lengua? Pero entonces, si el Señor nos dio esa boca, hay que hablar la palabra. La Biblia dice que el Señor Jesucristo sanó a ese sordo, sanó a ese mudo. Amén. Ahora, la palabra de Dios dice que yo, echando fuera el demonio, el mudo habló. ¿Sí? A veces también hay espíritus, hay demonios que están operando, o sea, que te tienen atado, que no te permiten dar ese paso al poder hablar la palabra de Dios. Ahora, por otro lado, yo tengo que morir a la pena y a la vergüenza. ¿Sí? Porque la palabra de Dios dice: el que se avergonzare de mí, yo también me avergonzaré delante de mi Padre y delante de los ángeles que están en los cielos. O sea que yo no puedo avergonzarme de hablar la palabra. Yo no me puedo avergonzar, no puedo sentir pena porque sepan de que soy cristiano y que hablo la palabra. Hay gente que se avergüenza, hay gente que hasta se sonroja, ¿no? Yo tengo que sentirme orgulloso de ser cristiano, de tener la palabra, de llevarla con dignidad. Entonces, hay problemas de sordera, pero también hay problemas de mudez. Hay gente muda,
Hay gente que se les tiene que desatar la ligadura de su lengua. Sabemos hablar de todo, hasta de política hablamos, pero no queremos hablar la palabra de Dios. No queremos hablar la palabra de Dios. Amén. Y hoy estamos predicando este tema. Le ruego a Dios para que sane a los sordos y puedan escuchar en esta mañana la palabra de Dios y la podamos poner en práctica. Amén. Que a partir de esta semana ya podamos soltar la lengua y comenzar a hablar la palabra de Dios a los amigos, a los familiares, a los conocidos, cuando nos subimos en Transcaribe, cuando vamos en el bus, cuando dicen gloria a Dios, porque Dios nos ha dado palabra y esa palabra hay que desatarla, esa palabra hay que soltarla. Amén. ¿A cuántos Dios les ha dado palabra? Bueno, damos gracias al Señor y que podamos vencer esos impedimentos, que podamos vencer todos esos impedimentos.